Lejos de liberar la producción y el comercio, la dictadura refuerza su dominio económico. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Dominio económico que está llevando a la quiebra a Cuba, a la perdición, mejor dicho. El sistema económico de secuestro de la propiedad y el comercio por parte de la dictadura impide la producción en Cuba. El 8 de mayo el periódico oficial Granma reseñó la reunión de Miguel Díaz-Canel en la provincia de Artemisa, 5 meses después de establecer compromisos con la nomenclatura partidista de ese territorio. La reseña nos hace preguntarnos: ¿por qué no hay producción de alimentos y la escasez es crónica en Cuba? El sistema económico de secuestro de la propiedad y el comercio por parte de la dictadura impide la producción, desde el Ministerio de Economía y Planificación hasta el Ministerio de Agricultura y las numerosas OSDES. La burocracia partidista se reparte los puestos de mando para explotar a los productores de alimentos y tabaco. La asignación de recursos centralmente para la producción en medio de una crisis sistemática y estructural de la economía resulta una misión imposible. En un estado quebrado que no tiene fuentes de financiamiento o las utiliza de acuerdo a las prioridades de los militares, entiéndase por construcción de hoteles, pero mantiene el monopolio de la importación y la exportación por empresas estatales parásitas que se multiplican cada mes y que no logran ni aportan nada para la economía de la isla. El sitio Cuba Trámite enlista 37 empresas exportadoras e importadoras estatales hasta el 13 de septiembre del 2022. Pero según la prensa oficial, se siguen creando este tipo de empresas que impiden la importación y la exportación libre de los productores. El esquema es realmente perverso. Cada productor necesita importar y exportar mediante estas empresas parásitas intermediarias, que encarecen la importación y la exportación al menos en un 20% de su costo real y dependen de la ineficiencia del Partido Comunista. Así se convierten en un mercado cautivo, que no puede seleccionar a sus pares nacionales e internacionales como proveedores de insumos o exportadores de sus producciones. Tal es el caso reciente de los productores de tabaco, a los cuales Marino Murillo anunció que recibirían 270 tractores este año. Sin el impuesto de la intermediaria Tacuba, no es necesario que Tacuba cobre su gestión importadora. Otras intermediarias estatales sí lo hacen, como Gelma. Por otra parte, solo los productores pagados en dólares pueden acceder a los insumos agrícolas. Las intermediarias estatales obligatorias se están enriqueciendo con los campesinos exportadores, pero mantienen un apartheid para los campesinos que no producen para la exportación, sino para el mercado interno, pagados entonces por el Estado en pesos cubanos devaluados. Eso hace acopio, con precios muy por debajo del mercado. Pero, ¿qué es el encargo estatal? A este diseño Frankenstein de las intermediarias estatales obligatorias se suma el secuestro de las producciones por acopio. Un 75% en el caso de ganaderos y productores de alimentos y un 100% para los productores de tabaco. La tarea ordenamiento de Marino Murillo aumentó desde enero del 2021 los precios de electricidad, el agua y los insumos agrícolas para los productores, los cuales se declararon en crisis y disminuyeron todas las producciones del país. La ONEI reporta reducción de todas las producciones en el 2022, pero no reporta la cantidad de campesinos que se declararon en quiebra total por culpa del régimen. Y al respecto, ¿qué plantea el Partido Comunista de Cuba frente a la crisis alimentaria? ¿Qué es lo que piensan hacer para dar solución a esto? El presidente de la República comentó la importancia de tener un censo ganadero para lograr un control sobre la masa, agilizar la aprobación de inversión extranjera, hoy con demoras innecesarias en la provincia.
vincular fuerzas del Ejército Juvenil del Trabajo en el cultivo de tierras actualmente ociosas, evaluar bien los proyectos de producción de alimentos con cooperación internacional, el destino de ese dinero y cuáles son sus resultados, pues muchas veces esos fondos se utilizan en cosas que no son prioridad y que no están vinculadas directamente a la producción, así como potenciar el desarrollo de áreas de autoconsumo en empresas y centros de trabajo, un tema también con poco avance en Artemisa. Pero ¿realmente esto se hará o son puras mentiras de Díaz-Canel? Seamos francos, yo pienso que esto no se hará y que simplemente Díaz-Canel dice estas palabras para vendernos humo. La traducción de estas medidas al contexto cubano es: los ganaderos no pueden disponer de su masa ganadera. La inversión extranjera es mixta con empresas estatales parásitas como hasta ahora. Las fuerzas del Ejército Juvenil del Trabajo son mano de obra esclava del servicio militar sin derechos laborales. Desvío de recursos. En otras palabras, los encargados de la cooperación internacional son corruptos. Una agricultura marginal y de subsistencia que no resuelve la falta de producción agropecuaria en el país ni la inversión necesaria en la agricultura. Es decir, el Frankenstein creado por el Partido Comunista de Cuba en la economía se mantiene y se apuesta por la transición rusa, en la cual la nomenclatura del partido y los órganos de seguridad se seguirán apropiando de los recursos nacionales y repartiéndolos cual piñata. Esa es la descentralización que han diseñado el Partido Comunista Cubano y los militares cubanos. Los economistas cubanos han señalado una y otra vez la ineficiencia de este secuestro del aparato económico. También han asegurado que la solución para la producción es el reconocimiento real del derecho a la propiedad privada, el derecho a la libertad de producción y la libertad de comercio. Pero dice el dictador Raúl Castro que el monopolio estatal del comercio exterior es un principio del socialismo, algo que no aparece ni en los viejos manuales soviéticos y que ni siquiera Rusia hoy en día aplica. La nomenclatura puede seguir declamando disparates en sus reuniones, pero después del 2018 cada vez es mejor contestada por la ciudadanía. Y el pueblo tiene que levantarse, tiene que protestar. Cuba no puede seguir así. La economía de la isla no puede seguir así. No podemos seguir con los brazos cruzados esperando a que nuestro país se eche a la perdición, aún más de lo que está. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.